Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 6 de la tarde en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo. Por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenas noches, amigos y amigas de la visión radio. Hoy es 1 de marzo del 2022 y esta noche tendremos un programa muy interesante sobre el psicoanálisis. Lo hemos escuchado muchas veces, a menos de que alguien se haya psicoanalizado, que pueda entender un poquito mejor de qué se trata, pero hemos escuchado muchas veces el psicoanálisis. Sabemos que surge justamente con Freud, y para eso tenemos un verdadero especialista en el tema. Es Adrián Lieberman, nacido en Montevideo, pero venezolano, licenciado en psicología de la UCAP, tiene posgrado en psicología clínica del Hospital Militar Arbelo. Carlos Arbelo, psicoanalista, miembro asociado de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, del LIPA, FEPAL. Está ubicado, también profesor del Instituto de Psicoanálisis, ubicado en los Estados Unidos, donde hace también la terapia. Ha sido comentarista de diversos medios de comunicación. Para mí es un placer tenerte en el día de hoy, Adrián. Bienvenido. Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme a tu programa. Es un honor estar aquí. Bueno, igualmente tenerte a ti, Adrián. Comenzamos con lo primero, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué significa? Bueno, etimológicamente, alma, mente, etcétera, pero ¿cómo surge ese método de análisis psicológico con Freud? Entiendo que a finales del siglo XIX. ¿Y cuál fue el contexto del surgimiento del psicoanálisis como método de conocimiento de la psiquis humana? Y después vamos a conversar de otras cosas hacia el futuro, hacia el presente y hacia el futuro, porque también ha tenido detractores de sus efectos específicos. Hay terapias alternativas, etcétera. Hubo una confrontación muy importante por un aspecto particular del que Jung se separó de Freud, pero coméntanos sobre el psicoanálisis, Adrián. A ver, Eduardo, brevemente, tú haces varias preguntas en una. El psicoanálisis tiene varias definiciones. Es un método de investigación de la psiquis humana. Es una ciencia y es un dispositivo para introducir modificaciones permanentes en la subjetividad, es decir, en la manera en que cada quien se constituye y especialmente en la posibilidad de modificar los síntomas psicológicos, los síntomas que producen sufrimiento, angustia, tristeza y otros malestares. Surge en Viena a final del siglo XIX, cuando un neurólogo llamado Sigmund Freud, que observaba a pacientes generalmente femeninas que se llamaban histéricas, que tenían síntomas, por ejemplo, de parálisis, de dolores, que no tenían una explicación orgánica y que la psiquiatría se veía impotente para curar estos síntomas. A Freud se le ocurre una idea absolutamente revolucionaria, que es, en lugar de hacerles nada a estas personas, de medicarlas, de darles masajes, era escucharlas. Escuchar en la idea que esto que les hacía sufrir, estos dolores físicos, aunque no tuvieran una causa orgánica, tenían probablemente algún sentido. Y que si este sentido la persona podía desplegarlo, los síntomas se modificaban. Es decir, desaparecían y la persona se curaba. Ese es el surgimiento del psicoanálisis. Y hoy en día seguimos, los psicoanalistas hoy en día seguimos pensando que las palabras son el arma más poderosa para modificar el sufrimiento psicológico. Es decir, no hay
nada que haya inventado la humanidad que sea tan poderoso, que tenga efectos este, em, tan marcados como la palabra, como el hablar. Y solamente los seres humanos hablamos. El lenguaje es lo que nos humaniza, lo que nos distingue de otras especies. Entonces, el psicoanálisis es una cura por la palabra, mediante el uso del lenguaje. Entiendo que también de alguna manera, bueno, es un viaje a través de las emociones, para el conocimiento de las emociones, y se ha utilizado no solo como terapia, sino también como un método, terapia, tratamiento de las emociones, sino como un método de investigación también de la psiquis humana. Coméntanos un poco sobre las implicaciones que tiene en el psicoanálisis lo que es la interpretación de los sueños, los llamados actos fallidos, y sobre todo una de las técnicas fundamentales del psicoanálisis, que entiendo que es la asociación libre de ideas, Sí, ¿no? Coméntanos sobre esos tres aspectos: interpretación de sueños, actos fallidos, asociación libre, y el psicoanálisis no solo como terapia, sino también como un camino para la investigación de la psiquis humana. sí. El psicoanálisis parte de una hipótesis fundamental y es que somos seres básicamente inconscientes, que la mayor parte de nuestras motivaciones son motivaciones que nosotros mismos desconocemos y que el inconsciente surge a través de determinadas manifestaciones que encierran un sentido que a veces no es evidente por sí mismo, sino que requiere de un acto llamado interpretación, pero que en la medida que esto es mostrado, en la medida que esto es conocido, produce efectos que tienen que ver con lo que la persona le produce inquietud, le produce incomodidad, le produce dolor. Entonces, el inconsciente tiene formaciones, tiene, digamos, fenómenos específicos. Uno son los sueños. Freud, una de las teorías que postula y desarrolla de una manera muy extensa, es que los sueños son una realización de deseo. Pero una realización de deseo, como todos nosotros albergamos deseos que no podemos decir abiertamente, deseos que nos pueden parecer inconfesables, deseos que pueden estar en contra de la moral establecida o de la buena educación, estos deseos se disfrazan, es decir, aparecen en los sueños expresados de una manera disfrazada, de una manera deformada. Entonces, el sueño es como un texto, el sueño es como una especie, es una narración, pero en lugar de ser una narración como puede ser una crónica, cuando yo digo yo me levanté, fui hasta la cocina, me tomé un café, el sueño lo hace de una manera, digamos, compleja, y su sentido no es evidente, sino que para que podamos saber cuál es el sentido del sueño, es necesario que el soñante, es decir, aquella persona a quien le pertenece el sueño, pueda asociar libremente, y a través de las asociaciones libres que hace sobre el sueño, sobre el contenido manifiesto, es decir, la persona que dice, anoche soñé con mi mamá que me decía tal o cual cosa, lo que se va asociando va permitiendo realizar, elaborar una hipótesis acerca del sentido que porta. Otra de las manifestaciones del inconsciente son los chistes. Es decir, una de las cosas geniales de Freud, y que el psicoanálisis sostiene todavía hoy, es que todo lo que dice o hace una persona porta un sentido y es igualmente digno de atender. Entonces, por ejemplo, los chistes también son maneras de disfrazar verdades que quizá no pudiéramos decir de otra manera. Entonces, porque pudiéramos ofender, porque pudiéramos herir, porque pudiera ser que eso diría algo de nosotros que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Entonces, en los chistes también hay una manera de expresar, de comunicar verdades que no pudieran ser dichas De otra si la manera. persona
invitado a decir, bueno, dime realmente lo que piensas de X o cual tema. Doctor Entonces, Lieberman, sí, hola, aquí estoy, hola, su ¿qué tal? conciencia, ¿cómo está? Eh, Quería El preguntarle inconsciente. justamente sobre los chistes. Por ejemplo, hay personas que hacen muchos chistes sexuales, Mm, chistes mm, picantes. ¿Tiene algo que ver sí, con alguna situación? Es que también cuando uno habla de Freud, de alguna manera, psicoanálisis igual habla de sexualidad. Entonces, en sí. este tema, digamos, aquellas personas que hacen mucho de este tipo de chistes, ¿hay algo que encierra también? Bueno, a ver, lo que pasa es que es un tema dentro de otro. Otra de las aportaciones de Freud es que somos seres sexuados desde el comienzo de la vida. La sexualidad existe en nosotros desde el comienzo de nuestra vida, no en la pubertad, como establece la medicina. Sexualidad no es genitalidad, sexualidad es placer. Los seres humanos somos seres de placer. Entonces, la sexualidad comienza desde el momento en que nacemos y que es la búsqueda, la fuerza que nos impulsa a la búsqueda del placer, que luego, cuando llega la pubertad, es la genitalidad, es decir, el uso de los órganos sexuales, lo que toma la prevalencia. Los chistes son una manera de expresar deseos sexuales, como expresamos deseos sexuales a través, es decir, deseo de obtener placer o de dar placer o de intercambiar placer, es una de las maneras que tenemos de hacerlo. Entonces, este, como decía antes, los chistes encierran verdades, los chistes que aluden a la sexualidad encierran deseos de hablar sobre un tema que no solamente da placer, sino que también es intrigante para todos. La sexualidad, entendida como la búsqueda de placer, como una fuerza poderosa que motiva mucho de nuestras acciones, es algo que intenta abrirse paso, como a veces no se puede hacer de una manera directa, porque hay otra fuerza que se llama represión, es decir, que nos enseñan a guardarnos de decir todo lo que pensamos por una cantidad de factores, pues los chistes es una manera de sortear ese vigilante que tenemos, que se llama moralidad, que se llama ética, que se llama sociedad, para decir cosas que quizá no pudiéramos decir de otra manera. Pero quien lo dice está delatando que ese tema evidentemente le importa a él y le importa de alguna forma también a quienes escuchan y encuentran placer en Perfecto. escuchar el Y bueno, y chiste. aprovecho para preguntarle, muchas veces la gente habla indiscriminadamente del complejo de Edipo para representar o recrear determinadas situaciones. ¿Nos puede explicar un poco mejor qué es el complejo de Edipo? Y también aprovecho y le adelanto la siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los elementos que distanciaron a Carl Gustav Jung de Freud específicamente con el psicoanálisis? Bueno, fíjate, el complejo de Edipo es una encrucijada que todos atravesamos. A partir de la investigación de Freud, de sus pacientes, en la medida que ellos iban hablando y que iban hablando de su infancia, Freud descubre que todo niño porta deseos incestuosos, deseos de alguna manera, eh, ser pareja de su padre y desplazar a la madre o viceversa. El complejo de Edipo es la entrada de una relación generalmente dual, es decir, de a dos, entre el niño y su madre a una relación de a tres, que es la entrada del padre o quien haga las veces del padre. Cuando yo digo padre o madre, no me refiero a personas en particular, sino a quien ejerce esas funciones. Entonces, el Edipo significa la entrada en un vínculo de a tres donde los deseos del niño o de la niña
hayan un límite por la presencia de este tercero que de alguna forma le marca una prohibición, una ley que es: este deseo no puede ser llevado a cabo porque pudiera tener consecuencias. Entonces, es reprimido, pero que sea reprimido no significa que no actúe en nosotros. El complejo de Edipo y su contraparte, lo que llaman complejo de Electra, que es el caso de la niña que desea al padre y desplazar a la madre para ser tomada como objeto de ella, es algo que, por lo cual todos necesitamos pasar, o es importante que pasemos por él para configurar nuestra estructuración psíquica, porque es la entrada de la ley, es decir, la entrada de que mis deseos hayan un límite por la presencia de un otro que de alguna manera no permite que yo los lleve a cabo indiscriminadamente. Si el complejo de Edipo se instala adecuadamente, se instala también la posibilidad, o se aumentan las posibilidades de poder vivir dentro de un marco social que está regido por la ley. Y la ley es justamente la acotación del deseo, es decir, es que yo no puedo hacer todo lo que me da la gana porque eso tiene consecuencias. Esa idea proviene de que haya una vivencia temprana, una vivencia infantil, no de una vez, sino de muchas veces, que es: mis deseos encuentran un límite por la presencia de un otro que puede dañarse, o puede enojarse, o puede hacerme daño, o puede marcarme, que no los puedo llevar a cabo tal como querría. Esto no significa que desaparezcan, porque otra de las cosas que sostenemos los psicoanalistas es que en el inconsciente no solamente nada se olvida, sino que existen ideas contrapuestas sin ningún tipo de conflicto. El inconsciente es otra lógica que va a aparecer en estos momentos, como decíamos, muy particulares, que son los actos fallidos, los sueños, los chistes y los síntomas, que si Bueno, quieres hablamos de los síntomas luego. sí, por favor. Y antes de abordar la pregunta sobre Jung, me surge otra pregunta. ¿Dónde provienen los traumas en esta fase temprana de formación psíquica y cómo vinculamos esto con la psicoterapia? Sí, el trauma es una experiencia que desborda la capacidad del yo para poder ser asimilada. Es una experiencia de tal intensidad que desborda la capacidad para asimilarla. Si quieres, establezco un símil: es como un atracón de comida que no puedes digerir. Entonces se desborda y aparece una desorganización, aparece la ansiedad que no puede ser contenida con otro tipo de recursos. Inicialmente, Freud creyó que la histeria se debía a un trauma, a una experiencia de un abuso infantil vivido por las personas que padecían de histeria. Aunque histéricos, los hombres también somos histéricos, pero originalmente era algo que se asociaba solamente al género femenino. Los hombres somos histéricos también. Luego Freud descubrió que este trauma infantil no tenía que ocurrir, que bastaba con la fantasía de haber sido, por ejemplo, objeto de abuso sexual, o de haber tenido la fantasía, la vivencia, imaginar que se habían tenido deseos sexuales o habían tenido experiencias sexuales con adultos cuidadores para producir síntomas. Entonces, otra de las propuestas subversivas del psicoanálisis es que la historia fantaseada pesa tanto como la historia vivida. Una persona que hace síntomas no tiene que experimentar realmente un trauma, una experiencia catastrófica en su vida, sino que la fantasía, el efecto de la imaginación,
es capaz de producir síntomas, manifestaciones que pueden ser intrigantes, que pueden ser dolorosos y que pueden producir mucho sufrimiento. Entonces, Freud inicialmente creía que el trauma, que los síntomas psicológicos se debía a un trauma que efectivamente estas personas habían vivido en su infancia. Luego se da cuenta que no, que muchas de estas personas no vivieron nada extraordinario con sus padres o con sus adultos cuidadores, pero haber imaginado, es decir, haber deseado, haber tenido algún tipo de estas experiencias, producía un efecto tal de incomodidad, de angustia, que hacía que algunas personas, por ejemplo, lo manifestasen a través de síntomas somáticos, sin explicación alguna. Una parálisis en un brazo que no tenía ningún tipo de explicación neurológica, pero que estaba de alguna manera, era una expresión de algo que se había imaginado. Por eso en el psicoanálisis se plantea que justamente el inconsciente produce síntomas porque no es necesario que la persona experimente algo de manera real, sino que lo que deseamos puede tener un poder tal que puede manifestarse, ¿no?, a través de otras formas, sin necesidad de que hayamos sido víctimas de ninguna experiencia traumática. Es como una suerte de Son, somatización. la somatización es uno de los mecanismos de la histeria, pero hay otra gente cuyos síntomas son, por ejemplo, están en lo mental. Una persona, lo que llamamos obsesivos, una persona que tiene que contar 50 veces cuántos carros blancos pasan antes de poder salir de la casa. Ojo que estoy simplificando mucho, Sí, claro. Sí. manifestaciones de sufrimiento humano que son complejas y que hay que tomarlas caso por caso y en sus particularidades. Simplemente estoy haciéndolo como para que nuestra audiencia pueda tener una idea. Entonces, lo que imagina es una manera que a veces tienen lo que llamamos los obsesivos para poder lidiar con representaciones, con deseos que han tenido o que tienen, que son tan inaceptables asumirlos de manera abierta, que encuentran una forma de expresión parcial a través de un síntoma que en este caso sería más bien de tipo cerebral. Voy a, no, voy a revisar 10 veces si dejé la llave de gas apagada antes de salir de la casa, o voy a persignarme 4 veces antes de de montarme en mi carro. Son manifestaciones de lo mismo, que no necesariamente implica que la persona haya sufrido una experiencia real que haya sido de orden traumático, sino que tiene unos deseos, nuevamente, que asumirlos como propios es algo sumamente difícil. De ahí que eso es parte del proceso terapéutico, poder asumir que uno posee dentro de nuestras cabezas deseos sorprendentes, vergonzosos, imposibles, excitantes, violentos, y que todo eso forma parte de cada uno de nosotros y se manifiesta de maneras distintas. Y ahí supongo que el tema fundamental es la forma en que se manifiesta o el control sobre esa forma de manifestación. De hacerle de nuevo la pregunta, ¿qué fue lo que distanció a Carl Gustav Jung de Freud en ese momento histórico? Habían discrepancias sobre el origen y destino sexual de la libido, la interpretación de los sueños, el concepto del inconsciente. Fue una ruptura del pupilo con su mentor muy significativa. Y le hago esta pregunta porque me gustaría, o nos gustaría conocer al público cuando una persona se va, acude a un terapista para buscar ayuda
en las dificultades que hay en ese viaje emocional. Bueno, el terapista a lo mejor aplica psicoterapia, pero hay otros terapistas que son más de la escuela de Jung y aplican otra terapia distinta. ¿Cómo se entiende esto, ¿no? Sobre todo para alguien del público que en este momento necesita ayuda, apoyo, orientación, etcétera. Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Parte de la pelea, del divorcio entre Jung y Freud, una pelea edípica entre hijo y padre, intelectuales, tuvo que ver que Jung creía la existencia de un inconsciente colectivo, es decir, que cada cultura tiene un inconsciente que se manifiesta de una manera diferente a la de otra. Por ejemplo, los eslavos tienen una inconsciente diferente a los latinos. Y mm, este inconsciente, mientras que los psicoanalistas freudianos, como yo, sostenemos que el inconsciente es individual, es irrepetible. Aunque haya algunos principios generales, ninguna persona es igual a otra, independientemente de la cultura a la que pertenece. Jung decía no, que había una marca colectiva por la pertenencia a una cultura que hacía que ese inconsciente se manifestara de forma distinta. Y hablaba de arquetipos, es Ujú. decir, de modelos, especialmente tomados de la mitología griega, pero pudiera tomarse de otras mitologías, que de alguna forma permiten caracterizar a cada una de las personas este, mm, que se atiende, buscando, digamos, es como una especie de a qué casilla pertenece, hablando de los arquetipos que, que, que de alguna manera prevalecen en él. Esta idea además llevó peligrosamente a Jung a simpatizar con el nazismo, que hablaba de raza aria, es decir, hablaba que los alemanes tenían un inconsciente distinto y por ende superior al de otras culturas. Y ya sabemos todo lo que llevó eso. Entonces, estas fueron algunas de las cuestiones que provocaron la ruptura entre ellos, la ruptura, digamos, teórica. Respecto a qué escuela o a qué línea de pensamiento sigue cada terapista, bueno, hacer terapia es como formar pareja. No todos hacemos pareja con todas las personas. Entonces, una de las cosas importantes es que la persona que busca ayuda pregunte, pregunte a su terapeuta o a la persona que está considerando para eh, ser terapeuta, cuál, este, cuáles son sus calificaciones o cuál puede ser, digamos, la línea teórica que puede seguir, si es psicoanalista o no lo es, o si es conductista, o si utiliza técnicas neurocognitivas, etcétera. O sea, es decir, que dentro de la escuela de psicoanálisis hay también otras subescuelas. Sí, hay otras modalidades, digamos, hay otras tendencias, como el psicoanálisis lacaniano, es distinto, fundado por Jacques Lacan, un psicoanalista francés, tiene una cantidad de diferencias con el psicoanálisis freudiano. Este, pero nuevamente, lo importante es que la persona que busca ayuda sienta que es ese a quien ha buscado, Le hizo clic. lo escucha y lo intenta comprender y que se siente bien hablando con esa persona y que tiene ganas de regresar, porque de alguna forma siente que se empieza a establecer un clima de confianza. Los psicoanalistas, por ejemplo, no juzgamos, trabajamos con dos principios, que es el de la neutralidad y la abstinencia. Neutralidad es que no juzgamos, nosotros no hacemos juicios morales, nosotros no trabajamos para la IRS, no trabajamos para el FBI, no trabajamos para
ninguna asociación religiosa, es decir, no somos agentes de la moral. Por tanto, cuando una persona dice que le pasa algo, no hacemos juicios de valor. Y abstinencia es que no satisfacemos las peticiones, las demandas que nos hace las personas que buscan nuestra ayuda, excepto la de escuchar, entender y cuando entendemos algo, interpretar para ayudar a la persona a entenderse mejor, que es una forma distinta de trabajar que tienen otras escuelas. Pero es fundamental, nuevamente, yo uso el símil de la pareja. Uno hace una pareja terapéutica. Entonces, bueno, a uno no le va bien, no le gusta todo, por igual todo tipo de personas. Entonces, lo importante para alguien que está buscando ayuda es evaluar cómo se siente con la persona que buscó y si no se siente bien, pues continuar la búsqueda o pedir una referencia a algún colega hasta que sienta que hay un clima de total libertad de palabra y total libertad de expresión para poder hablar de sí sin sentirse juzgado, sin sentirse censurado, sino que la intención es sentirse comprendido y por tanto se siente con ganas de seguir hablando. De Ahora, poder seguir. hay personas que van al terapista, o la mayoría de la gente piensa que la persona que va al terapista es porque va con un problema que quiere solucionar, pero también existen muchos casos de personas que acuden al terapista como verse en una suerte de espejo, simplemente para tratar de conocerse mejor de hacer uso de una orientación para el autoconocimiento. En su experiencia como terapista, de un 100%, ¿cuántas personas en general han acudido a usted por problemas y cuántas personas simplemente porque, mira, quiero conocerme mejor? A ver, los psicoanalistas no llevamos estadísticas Ok, en general. Este, lo que te puedo decir es que para acudir a un analista hay que sentir que hay algo que lo tiene incómodo a uno, hay algo que uno siente que no funciona, que quizá lo tiene muy precisado o quizá no lo tiene precisado, pero esa incomodidad le genera un monto de sufrimiento y de angustia. Que en el proceso analítico es posible que te puedas ir conociendo más a ti, pero también que en la medida que puedas ir desplegando el hablar de ti sobre aquello que te incomoda o que sientes que no funciona bien, que lo puedes ubicar en el terreno de la pareja o en el terreno laboral o en el terreno de los síntomas corporales o en el terreno de los estados de ánimo como la tristeza, este, eso va a ir modificándose y también, ¿por qué no? Vas a ganar un conocimiento de ti. Pero una persona que dice, vengo a conocerme a mí mismo, bueno, es otro tipo de profesional quien te puede ayudar. Una persona que acude a un psicoanalista es porque siento que hay algo que no marcha bien. Algunos pueden decir exactamente, siento que hay algo que no marcha bien en mi relación de pareja. O simplemente siento que hay algo que no marcha bien y la idea es poder ir hablando hasta poder ir encontrando, hasta poder ir entendiendo qué es eso que no marcha bien. Pero se necesita algún grado de incomodidad. No es ok. una aventura intelectual. El psicoanálisis es una aventura emocional. Es una aventura que tiene que ver con los afectos. Pero claro, en el transcurso de la cura analítica también vas a ganar un conocimiento sobre ti mismo. Ahora, tenemos que ir a una nueva pausa comercial, pero al regreso me gustaría que conversáramos sobre la eficacia del psicoanálisis en los trastornos psicológicos. Sé que, bueno, no es el área estadística lo que debemos estar manejando, pero sí hay algunos estudios que indican algún tipo de eficacia, pero me gustaría que usted lo conversara
desde casi que su intuición sobre la eficacia del tratamiento de trastornos Sí, es psicológicos. una pregunta importantísima la que hace, fundamental, fíjate. La gente es mucho más complicada que una lavadora que se descompone, tú la llevas al taller y te dicen en 3 días la tienes lista. Los seres humanos somos mucho más complicados que eso. Y el sufrimiento emocional es muchísimo más complicado que algo que se puede decir, bueno, en X número de encuentros o con tal o cual cosa, es seguro que esto va a cambiar para siempre. El psicoanálisis cura, pero cura de una manera muy distinta a como lo hace, por ejemplo, la medicina, donde lo que se busca es suprimir el sufrimiento, ¿sí? Se busca suprimir la angustia, suprimir el insomnio. El psicoanalista parte de la idea de que nuestro sufrimiento, o sea, primero la gente viene a un psicoanalista para cambiar y para no cambiar a la vez. La gente quiere su sufrimiento, la gente se aferra a su sufrimiento, aunque conscientemente te diga, oye, yo no soporto más pensar en esto 100.000 veces al día, o no soporto más la sensación de susto que tengo cuando entro a un ascensor. Los psicoanalistas creemos que el sufrimiento de cada quien es un patrimonio emocional, personal, es una creación propia. Entonces, para curar no significa arrancar, no es cortar un brazo, no es adormecer a la persona, es explorar por qué lo mejor que pudo hacer es esta manera de sufrir, qué verdad está intentando expresar con este sufrimiento, y que en la medida que lo vamos entendiendo en conjunto, ese sufrimiento va cambiando, pero va a tomar tiempo, va a ser un proceso con vaivenes, porque hay momentos en que la persona siente que mejora, y hay momentos en que dice, ay, mira, volví a caer, volví a tener insomnio, o tuve de nuevo pesadillas, o volví a pensar de nuevo en esto que me perturba, o volví a enojarme con mi pareja. No es lineal. Entonces, el problema de la eficacia, la pregunta por la eficacia, es que eso está bien para otras ciencias, donde de pronto alguien te puede decir, bueno, sí, mira, con 3 martillazos del lado derecho, el motor va a arrancar. Los seres humanos no funcionamos así. Los seres humanos funcionamos por conflicto. Es decir, queremos y no queremos al mismo tiempo. Queremos lo que tememos, tememos lo que queremos. Entonces, ¿qué va a hacer el psicoanálisis? El psicoanálisis va a ser efectivo en la medida que la persona pueda ir sintiendo que en un marco de total libertad de expresión, en un marco donde no hay juicio ni censura, puede ir diciendo cosas de sí que ni siquiera se imaginó que iba a decir la primera vez que llegó al consultorio o se conectó por WhatsApp con su analista. Y ese decir de sí mismo lo va a sorprender, lo va a asustar, le va a entusiasmar, va a ir sintiendo que los cambios no son de un día para el otro, no son como quitarse una camisa y ponerse otra, pero que empiezan a poder irse haciendo cada vez más fuertes y más permanentes. Y al final de un análisis, si la cura va bien, la persona puede decir, me asusta la vida, me gusta la vida. Esa es la eficiencia del psicoanálisis. Eh, No es... Sí, pero, disculpa, sí, Eduardo. no, es que tengo una pregunta y no quiero dejar pasarla que se relaciona con esto. Me dice un oyente, ¿cómo se sabe con un paciente cuánto está de alta psicoanalítica? Está de alta cuando justamente puede ir sintiendo que cuando llegó, o sea, que hoy en día sabe cosas que él las sabía, pero no sabía que las sabía cuando antes. O sea, que se puede apropiar. Es decir, los pacientes saben de sí mismos, pero no saben que saben. Creen que es uno el que sabe. Yo no sé nada cuando recibo a alguien. Yo cuando recibo a alguien, lo que me ofrezco es como instrumento para que esa persona pueda ir hablando de sí y apropiándose de una verdad
Y entonces llega un momento en que la persona nuevamente dice, mira, la vida tiene dificultades, la vida tiene sobresaltos, la vida tiene imprevistos, pero la vida también tiene placeres, la vida tiene cosas buenas, la vida tiene esperanza, la vida me asusta, la vida me gusta. En ese momento, digamos, idealmente, la cura está concluida. Y ojo, que los síntomas desaparezcan no es poca cosa. Que la persona que no se podía montar en un ascensor porque se moría de miedo pueda hacerlo, es importantísimo. Que la persona que tenía que chequear la llave del gas 10 veces antes de salir de la casa, porque si no sufría de ansiedad, pueda irse de su casa tranquilamente, que eso desaparezca, es importantísimo. Pero la idea de eficacia en psicoanálisis es distinta a la idea de eficacia en medicina o la idea de eficacia en matemática o en economía. Es otro tipo de eficacia, pero el psicoanálisis cura. Ahora, tengo dos preguntas más. En una consulta, el paciente con el psicoanalista, ¿quién habla más, el yo o el super yo? Y la otra pregunta relacionado con esto, el tema del arte, la manifestación del ser humano en la literatura, en la pintura, en el cine, es una suerte también de psicoanálisis que está haciendo el artista, o de manifestación dentro de un contexto sin psicoanalista donde el terapista es el mismo. ¿Cómo vemos esa construcción de la creación literaria, pictórica y del cine con el psicoanálisis? Y la pregunta del yo y el super yo. A ver, la pregunta del yo y el super yo. El super yo dentro de la teoría psicoanalítica se refiere a la parte moral que interiorizamos, a todo el conjunto de reglas, prohibiciones que son herederas del complejo de Edipo. Es decir, que provienen del complejo de Edipo, que es esa primera prohibición de, epa, no, hasta aquí. Cuando estamos hablando, cuando estamos comportando, está toda, de alguna manera, todas nuestras partes en interacción, conjunto. Nuevamente, no somos un motor que lo desarma, se dice, bueno, va a funcionar esto sin esta pieza. Cuando yo estoy hablando, pues, en este momento, puede ser que hay muchas ganas puedo tener muchas ganas de decir cosas que no podría decir, porque estamos en público, porque me daría vergüenza, etc. Entonces, cada vez que hablo, hay algo que me limita. Esa es la acción de la ley, del super yo, pero al mismo tiempo estoy tratando de hablar de la manera más auténtica posible. Entonces, esas tres partes interactúan, son como anillos que están enganchados entre sí y que uno sin el otro se cae. Entonces, están todo el tiempo manifestándose. Sobre el arte es una forma de sublimación, es decir, es una manera que tenemos los seres humanos de poder poner nuestros deseos bajo un valor cultural, un valor que es, digamos, apreciado, valorado por todos. Es una manera de expresión de deseos, que algunos tienen el don de poder tenerlo y expresarlo, y otros no lo tienen, y entonces sus deseos los expresan de otras maneras. Entonces, siempre en la creación hay muchos deseos en juego, pero la posibilidad de hacer arte es una posibilidad de justamente expresar estos deseos en el sentido de valores que la cultura, más que penalizar, estimula. Entonces, es una de las formas de expresión de nuestras propias verdades, de cosas también que quizá otros no pudieran decir, y no todos pueden decirla a través del arte. Pero siempre nuestro inconsciente está colándose, siempre se está haciendo presente
a cada momento, hasta en los pequeños gestos. Si yo me equivoco, si yo estoy llamando a alguien y me equivoco de número, en ese pequeño acto hay probablemente alguna expresión de lo inconsciente que se coló por un momento, rapidito. Y si uno se toma tiempo, de pronto puede ser que no tenía realmente ganas de llamar a esa persona. De pronto pensó, oye, qué fastidio, tengo que llamar a este. O quizá más bien quería llamar a otra persona y no a esta. Es decir, nuestros actos están llenos de sentidos que no siempre son evidentes, ni siquiera para nosotros mismos. Y el psicoanálisis plantea si te das tiempo, si te das la oportunidad de poder ir pensándolos, de poder ir hablándolos, vas a encontrar que lo que tú crees que haces por casualidad o crees que te hacen, son cosas que tienen que ver contigo y que no has tenido hasta ahora otra manera de decirlos sino así. Bueno, doctor, llegamos ya lamentablemente al final del programa. Ha sido un verdadero placer haber conversado con usted sobre el psicoanálisis. Le recuerdo, el doctor Adrián Lieberman tiene también sus redes sociales, su cuenta en Twitter, en Instagram, bajo el mismo nombre. Y también hace terapia en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Ha sido un placer tenerlo. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Alexia. Con gusto. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Muchas gracias, Alexia. Con gusto para ambos. Esperamos tener una segunda parte más adelante. Seguramente, seguramente.